Hola, bienvenidos una vez más a la culminación del taller de orientación jurídica para familias en situaciones de conflicto del entorno social del estudiante. Soy estudiante de la carrera de Derecho en línea. Mi nombre es Fanny Elizabeth Lainez Solís. Quiero agradecer de todo corazón a Mariuxi y a Sergio por su apoyo, por su interés en estos talleres, y también quiero agradecer a la directora del proyecto, Magister Estefanía Valdión Navarrete, y también a mi tutora, Magister Olga Lice Pinto Bustamante. El tema de hoy es cómo proteger a grupos vulnerables y dónde denunciar el abuso. Les voy a compartir un video. Les voy a compartir un video corto para no aburrirlos y podamos. Ya. Ahí. Perdón, mejor ese tema de aquí. Voy a transmitir mejor el otro video. ¿Se pueden ver ahí?
qué les pareció? Este es el caso de Micaela, donde es un caso real. Claro, primero no fue ella atendida como requería, pero luego sus derechos ya no fueron vulnerados y ella recibió la atención necesaria y pudo seguir adelante con su estudio. Entonces, bueno, el objetivo de esta última charla, como lo dice, es cómo proteger a grupos vulnerables y dónde denunciar al abuso. Ya. El objetivo del tema es fortalecer la capacidad para identificar y atender situaciones de personas en vulnerabilidad. Como por ejemplo a niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores con discapacidad, a los mismos inmigrantes. En Ecuador, esto implica conocer el marco constitucional y legal vigente, así como las rutas de protección y denuncia de abusos. Tenemos una pequeña introducción les voy a hacer ya. En el Ecuador, la Constitución del 2008 establece la protección integral de los grupos más vulnerables, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Estas deberían recibir la atención prioritaria y especializada. De igual forma, las víctimas de violencia doméstica y sexual que tienen derecho a la protección preferente. El Ecuador cuenta con un entramado normativo amplio en el Código Orgánico Integral Penal. Tipifica delitos como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el abandono de personas vulnerables. Bueno, aquí viene el tema principal. ¿Cómo proteger a grupos vulnerables? Ustedes se han puesto a pensar si en algún momento ustedes tienen que dar propuestas. ¿Ustedes cómo creerían que fuera una manera o de qué manera le pudiéramos ayudar a las personas vulnerables? Transmitirle lo que uno aprende. En este caso, por decir un ejemplo de este taller, uno ha asimilado algunas cosas que uno no tenía conocimiento. Se lo puede transmitir a un vecino, a un familiar, que sepa que tenemos derecho ante la Constitución. Tú, Mayusi, ¿tú qué has pensado en unas rutas de protección así que sean medidas inmediatas? Bien, como indicaban, estos talleres son muy importantes porque nos dan a conocer en sí quiénes son las personas vulnerables, ¿no? Que necesitan atención inmediata y muchas veces son ignoradas o olvidadas. Y una de las rutas sería, pues, darles a conocer los derechos que nos protege con la Constitución. Sí, exactamente, lo que nos recordamos. El COI nos tiene unas medidas de protección en el artículo 558. ¿Cuáles son estas medidas cautelares urgentes? Les tengo unos ejemplos. La prohibición del acercamiento o comunicación, o sea, el desalojo del agresor reintegro de la víctima, no se les puede acercar. La suspensión de tenencia o porte de armas, estas entregas provisionales de bienes indispensables, tratamientos obligatorios, otras medidas idóneas según riesgo se dictan por jueces competentes, pueden ser solicitadas por la víctima, familia o la fiscalía, la policía. La norma dispone, ustedes saben que la norma dispone que las medidas de protección pueden ser dictadas por jueces de garantías penales o jueces de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y en general por los órganos competentes que conocen la causa penal. Ustedes pueden solicitar, ustedes pueden acercarse. Hay muchos lugares donde ustedes pueden acercarse y dar a conocer cuál sea el problema. En las prácticas, estas medidas permiten respuestas muy concretas
en un caso de violencia intrafamiliar, el juez puede disponer simultáneamente el desalojo de la versión. Lo puede hacer. Agresor. Sí, Puede- claro, lo puede hacer. También puede ser la prohibición estricta de acercamiento a la víctima y la suspensión inmediata de cualquier licencia para portar armas que tenga el procesado. Si hay hijos o hijos menores, tú puedes limitar el régimen de visitas o condicionarlo a supervisión para evitar que se instrumentalice a los niños en el ejercicio de violencia. Entonces han escuchado que muchas veces los niños son utilizados, es más, son a veces quienes sufren las consecuencias, en este caso vienen a ser víctimas. Entonces, cuando se dan estos casos, es preferible poner un arraigo donde no haya Contacto. ese contacto directo, claro. El incumplimiento de las medidas de protección no es un simple detalle. Este puede justificar la imposición de medidas más gravosas como la prisión preventiva y se valora como indicador de riesgo alto de reiteración del delito. Mira, mira la aplicación inmediata y el enfoque. El sistema específico de protección para mujeres, niñas y adolescentes, y esas son las medidas y servicios, las que le acabé de nombrar. También deben tener el acceso a la salud física y mental, patrocinio legal, autonomía económica, operadores que apliquen el enfoque de derechos, género, interculturalidad e interseccionalidad. Marixi, mira, ¿me puedes ayudar con la lectura de las juntas cantonales, el COA y las juntas cantonales? Sí. A ver, sistema de protección integral, interés superior del niño, medidas administrativas y judiciales, separación provisional, acogimiento familiar institucional, terapia familiar, seguimiento por equipos técnicos, restricción de contacto con agresor, juntas cantonales y jueces revisan, adjuntan medidas según evaluación del caso. Ya. Ahora viene el tema principal. ¿Dónde y cómo denunciar? Bueno, ya nombramos cómo protegernos, ¿cierto? El grupo más vulnerable. De todas esas indicaciones que nos da de alejarnos, de todo eso. Pero ahora viene lo más interesante, lo que se quiere dar a conocer. ¿Dónde y cómo denunciar? Mira, tenemos juntas cantonales. Entonces, ahí se hace la recepción de denuncias, entrevistas con enfoque amigable, valoración de riesgo, medidas administrativas inmediatas y una coordinación interinstitucional. Y las unidades judiciales especializadas de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, familia, mujer, niñez y adolescencia, mecanismos de seguimiento y articulación con la fiscalía, la policía. En cada cantón del Ecuador existen juntas cantonales de protección de derechos integradas, en todos lados. Hay también un sistema local de protección y competencia para conocer casos de amenazas o violación de derechos de niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria. Cualquier persona puede acudir a estas juntas, la propia víctima, familia, vecino, docente o cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una situación de riesgo. Eso sí, también tienen que saber que el servicio es gratuito y hay un patrocinio legal. El procedimiento ante una junta cantonal incluye recepción de la denuncia o relato de los hechos. Bueno, ahí hay un protocolo que se tiene que seguir. Y ahora la Fiscalía, la DINAPEN y las comisarías de la mujer, todos esos también intervienen en estos casos. Nos ayudan a resolver cualquier conflicto. La Fiscalía, ¿de qué se encarga? Mira, Sergio, léenos un poquito como quien
La Fiscalía dirige investigación penal, denuncia en línea para BBG, unidades de flagrancia, SPABT para protección de víctimas, testigos en riesgo, DINAPEN, protección a NNA en riesgo, maltrato, explotación, abandono, coordinación intersectorial, Comisaría de la Mujer, recepción de denuncias, medidas administrativas, enlace con redes de servicio. Yeah. El ECO 911 y las plataformas digitales. El servicio integrado de seguridad. ¿Ustedes saben cuál es el servicio integrado de ustedes? ¿Tienen conocimiento ustedes donde pueden hacer una llamada y van a recibir una respuesta inmediata? ¿Saben ustedes el número? Exacto, al 911. En cualquier momento, esta está disponible 24/7. Ustedes lo primero que pueden hacer es llamar al 911. Ellos le van a ayudar, le van a guiar, les van a saber guiar a la persona indicada lo más claramente posible. El lugar del hecho, tipo de violencia, por ejemplo, si es agresión física o una amenaza con armas, posible abuso sexual, si hay niños o niñas, personas mayores involucradas, y cualquier dato de relevante, ellos les van a atender, o si se necesita de unidades policiales, ambulancias u otros recursos, según el caso. Diversas campañas institucionales y materiales de organismos internacionales recomiendan también el uso de la línea gratuita del 1-800 delitos como alternativa para reportar delitos, incluyendo violencia basada en género. Ya. Les voy a leer unos artículos ya, por favor, solamente como para que quede claro de cómo no somos nosotros protegidos por el Estado, que las leyes, las normas vigentes a nosotros nos ayudan en cualquier momento, ¿ya? La Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad como grupos de atención prioritaria. El artículo 35 ordena que reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, ¿ya? También el artículo 36 y 37 desarrollan derechos específicos de las personas adultas mayores, como el acceso a una vida digna, autonomía, seguridad social, salud y participación en la vida comunitaria, imponiendo al Estado y a la familia el deber de evitar el abandono y el maltrato. Estas leyes obligan a las instituciones públicas como privadas a adoptar ajustes razonables y medidas de atención afirmativa. Entonces, la propia Constitución ecuatoriana establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado forman parte del ordenamiento jurídico. Esto es todo lo que puedo yo impartirles con los temas anteriores que ya hemos visto. Ha quedado claro un poco sobre la vida cotidiana, las cosas que se dan. Sí, nos ha ayudado mucho los talleres que nos ha brindado, nos ha servido de conocimientos, así como para nosotros, como para la comunidad, nuestros amigos, familias, en caso de estos tipos de tal vez maltrato, sea físico, que hemos visto anteriores. Actualmente estamos viendo los grupos vulnerables que muchas veces son desatendidos o olvidados. Entonces sí nos sirve bastante este aporte que usted ha tenido con nosotros. Sí, yo les quiero agradecer totalmente la atención brindada, el apoyo, la cooperación, los aportes que hemos podido compartir, y también hemos conocido un poquito de los problemas que se dan en el entorno familiar.
familiar, en nuestras vidas cotidianas, se podría decir. Entonces, yo les hago, el llamado de no callar ningún tipo de abuso, de no tolerar este tipo de maltratos, de denunciar, buscar la persona indicada, quien nos guíe, quien nos ayude, de que sepan que ustedes no están solos, de que hay miembros que nos pueden ayudar, son gratuitos, prioritarios. Hay muchas entidades, juntas cantonales, fiscalía, la policía. Todas estas personas a nosotros nos pueden ayudar, no sentirnos solos en ningún momento. El Estado y las leyes, las normativas vigentes a nosotros nos amparan. Entonces yo quiero agradecerles en nuestro último taller, que haya servido de mucho, para aprender y saber. Yo les quiero agradecer. Gracias Sergio Arias, mi beneficiario. Gracias Mariuxi Córdoba, mi segunda beneficiario. Quiero agradecer a mi tutora y a mi líder del proyecto. Gracias.